Elizabeth, con el rostro desencajado y visible malestar, murmura: «Me apetecían mucho, tía. Tú me dijiste que lo que se come con ganas sienta bien». Dice su tía: «Sí, criatura, pero... En fin, deja que te refresque la cara y después te tomas una manzanilla bien cargada, y así te limpia el estómago». Poco después se acomodan en el comedor y mientras Elizabeth se toma la manzanilla, Clara anuncia: «Yo he de salir. Tengo una clase dentro de media hora. Así podréis hablar y poneros al corriente de los últimos acontecimientos». En efecto, la visita de doña Malena es reconfortante para Elizabeth, que desahoga en ella todas sus penas, quedando más aliviada al contar con el apoyo de su tía, la cual vuelve a la mansión con una entremezcla de alivio y preocupación, aunque también con la confianza de que pronto volverá a casa, con el solo deseo de poder arroparla y protegerla. Sin embargo, los meses se suceden y la situación permanece inalterable, salvo en casa de Clara, que su preocupación se hace inminente cuando, al llegar del conservatorio, encuentra a Elizabeth desvalida, tumbada en el sofá. Y pregunta a Clara: «¿Otra vez te has sentido mal?». Dice Elizabeth: «Sí, estoy muy mareada». Pregunta Clara: «¿Has vuelto a vomitar?». Dice Elizabeth: «Sí, y no he vuelto a comer chocolate». Dice Clara: «Deberíamos ir al médico. Está bien que un día puedas sentirte indispuesta, pero tan a menudo ya deja de ser normal». Dice Elizabeth: «Creo que por una vez voy a hacerte caso. Apenas siento fuerzas en las extremidades y no he realizado ningún tipo de esfuerzo». Le dice Clara: «Ahora mismo llamo a la consulta y pido cita para mañana mismo». Al día siguiente, Clara despierta a Elizabeth intentando agilizarla para que se componga, preguntándole: «¿Cómo te sientes hoy?». Dice Elizabeth: «Mejor, estoy mejor». Dice Clara: «Aún así, vamos al doctor, ya que tenemos cita previa y un buen reconocimiento nos tranquilizará a todos». Dice Elizabeth: «¿Pero qué hora es? ¿No deberías estar en el conservatorio?». Dice Clara: «Ya he llamado para justificar mi ausencia». Dice Elizabeth: «Como sigas así, acabarán por despedirte y solo será culpa mía». Dice Clara: «No te preocupes por eso. Anda, levántate. No vayamos a retrasarnos». Una vez compuestas, salen hacia la consulta, donde Clara aguarda paciente en la sala de espera hasta que la ve salir con una amplia sonrisa en su rostro y le expresa: «Por el aspecto que traes, parece que tu malestar no ha sido más que una falsa alarma». Le dice Elizabeth: «Ahora te cuento. Oh, Clara, soy tan feliz». Desconcertada, pregunta: «¿No te habrás enamorado del joven doctor?». Dice Elizabeth: «No, tonta, ¿qué cosas tienes?». Dice Clara: «Es que no he visto esa expresión en tu rostro desde que conociste a David». Dice Elizabeth: «De él se trata». Dice Clara: «Ahora sí que no entiendo nada». Dice Elizabeth: «Voy a tener un hijo». Exclama Clara: «¿Qué?». Dice Elizabeth: «Sí, un hijo de David». Clara se lleva las manos a la cabeza y murmura: «¿Cómo puede ser eso posible?». Dice Elizabeth: «Lo es, Clara, voy a ser madre». Dice Clara: «Sí, sí, pero tú y David, ¿cuándo?». Dice Elizabeth: «Fue solo una vez, pero sucedió, y ahora le bendigo al cielo por haberme dejado pecar». Clara no dice nada, solo la coge del brazo y la acompaña a la salida, donde después de tomar un taxi llegan a casa y, acomodadas en el salón comedor, Elizabeth de repente se echa a llorar desconsolada, alarmando a Clara, que exclama: «Pero Elizabeth, criatura, ¿qué te sucede ahora?». Dice Elizabeth: «Soy muy desgraciada». Dice Clara: «Pero bueno, cada vez te entiendo menos. Estabas encantadísima hace menos de media hora y ahora te pones a llorar como una Magdalena». Dice Elizabeth: «Es que...». Dice Clara: «Dime, ¿qué es lo que te preocupa?». Dice Elizabeth: «Si llego a saber esto antes, hubiese podido retener a David». Dice Clara: «Por Dios, ¿aún piensas en él?». Dice Elizabeth: «¿No lo entiendes? Si él hubiese sabido que voy a darle un hijo, estaría aquí conmigo, cuidándome». Dice Clara: «No puedo entenderlo. Lo siento, Elizabeth, pero soy incapaz de comprender tal ofuscación». Dice Elizabeth: «No importa, no te preocupes, Clara, tarde o temprano él volverá». Pregunta Clara: «¿Piensas pasarte la vida con esa absurda esperanza?». Dice Elizabeth: «No es absurda, Clara. Él me quiere y algún día lo comprenderá. Me vendrá a buscar y yo le estaré esperando. Bueno». Baja la vista hacia su vientre a la vez que lo acaricia y concluye: «Le esperaremos mi bebé y yo, juntos». Clara permanece unos segundos en silencio y comenta: «Yo creí que llorabas preocupada por la reacción de tu tía y sobre todo por tu padre». Dice Elizabeth: «Mi padre ha dejado de importarme. Mi bebé me va a ayudar a tener fuerzas para vencerle. Soy consciente de que nunca va a aceptar a este bebé,
como nunca aceptó a David. Dice Clara. Si lo aprobó, os dio su bendición. Dice Elizabeth. No, Clara. Él era consciente del interés de David por mi fortuna. Por eso me la arrebató, para obligarle a marchar. Dice Clara. Tu padre actuó así para protegerte. Pregunta Elizabeth. ¿Protegerme de qué? ¿De la persona que más quiero en el mundo y de ser feliz? Dice Clara. Pero ese chico es un desaprensivo. Podría atentar contra la vida de tu padre, incluso la tuya propia, para conseguir la adquisición de tu fortuna. Elizabeth se levanta alterada, con marcado enojo en su rostro, expresándole con la mirada, unida a sus palabras. David puede ser muchas cosas, pero nunca un asesino. Eso jamás. Dice Clara. Elizabeth, yo... No la deja terminar la frase, ya que se ha encerrado en su dormitorio y ahora es Clara quien llora desconsolada y murmura. No quise decir eso. Dios, no sé qué voy a hacer con esta criatura. Definitivamente creo que ha perdido la razón. Está loca de amor. Y yo también por entenderla, a pesar de todo. Al día siguiente, y otros más, transcurren con cierta normalidad. Lo sucedido en aquel rato se esfuma como una rabieta pasajera y comienza a interesarse por las futuras necesidades del bebé, con sus ya más de 4 meses de gestación. Una de sus mayores dudas es el modo en que van a comunicárselo a su tía y a su padre, a lo que afirma Elizabeth. Seré yo misma quien le dé la feliz noticia a mi tía. Mi padre no se merece tan buena nueva. Iré a hacerles una visita. Mi tía me comprenderá y mi padre también. Dice Clara. ¿Pero qué piensas hacer? Dice Elizabeth. Te lo contaré cuando sepa que no me ha faltado el valor. Clara no se aventura a hacer preguntas y Elizabeth añade. He de hacerlo pronto, antes de que las curvas de mi cuerpo puedan delatarme. Son pocos los días que pasan para decidirse a ir a su casa, donde su tía la recibe extremadamente ilusionada, exclamando. Hola Elizabeth, mi niña, ¿por fin has decidido volver a casa? Dice Elizabeth. No, tía, no he venido a quedarme. Doña Malena entristece de súbito y Elizabeth la anima, diciendo. No te aflijas, tía, soy muy feliz. Solo he venido a hablar con mi padre. Dice su tía. Entonces, David ha vuelto. Dice Elizabeth. No, pero es mejor que eso. Dice su tía. Sea lo que sea, me alegro mucho, niña. Pregunta Elizabeth. ¿Dónde está papá? Dice su tía. Arriba, en la biblioteca. Elizabeth sube las escaleras con decisión hacia su encuentro, el cual le dice al verla. Hola Elizabeth, qué bien te veo. Dice ella. Sí, soy muy feliz y todo gracias a ti, padre. Pregunta su padre. ¿He de entender que ese jovenzuelo te ha demostrado su amor? Dice Elizabeth. En cierto modo, pero no es de él de quien he venido a hablar, ya que me ha abandonado. Dice su padre. No te preocupes, hija. Con tu clase y tu posición encontrarás otro enamorado. Dice Elizabeth. Si he de comprar a un enamorado, hubiese preferido comprar a David. Su padre no dice nada y ella concluye. Solo he venido a hacerte saber que tú has ganado, pero también has perdido a tu hija. Don Federico la observa en silencio, sin perder detalle de cada uno de sus movimientos, mientras se gira de espaldas hacia la puerta, donde se pierde tras ella, dejándolo sumido en una marcada consternación. Elizabeth baja las escaleras con relativa lentitud y observa como su tía, al pie, la observa impaciente y preocupada, a la espera de una explicación. ¿A quién le apremia Elizabeth? Vamos, tía, acompáñame al jardín. No quiero que nos escuche nadie. Dice su tía. Claro, niña. Dice Elizabeth. He de confesarte algo, pero me has de prometer que no harás comentario alguno al respecto. Dice su tía. Lo que tú digas, niña. Dice Elizabeth. Sobre todo, tía, es muy importante para mí que nadie lo sepa. Por ti, por mí y por mi padre, aunque me pese. Dice su tía. Pero dime, niña, ¿de qué se trata? Dice Elizabeth. Voy a ser madre. Exclama su tía. ¿Qué? Doña Malena se santigua, une sus manos junto al pecho y mira al cielo rogando. Válgame Dios como lo sepa tu padre. Pregunta Elizabeth. ¿Entiendes por qué te pido discreción? A su vez pregunta a su tía. ¿Y cómo pretendes? Dice Elizabeth. No te preocupes por nada. En casa de Clara estoy muy segura. Ella me apoya y espero que tú también. Dice su tía. Por supuesto, Elizabeth. Dice Elizabeth. Puedes visitarme siempre que quieras, tía. Ya lo sabes. Y ahora que te necesito más que nunca, espero que lo hagas a menudo. Afirma su tía. Claro, niña. Dice Elizabeth. Pero sobre todo, ten cuidado. No se te vaya a escapar ni el más mínimo detalle al respecto. Dice su tía. No temas. Desde que te fuiste, tu padre y yo apenas hablamos. Afirma Elizabeth. Mejor así. Cuando Elizabeth se ha marchado, doña Malena permanece feliz y preocupada a la vez,
pero ver el semblante de Elizabeth, que desprende alegría y satisfacción, le complace infinito, ya que se lo transmite aún en la distancia. Los posteriores meses transcurren con cierto desorden en casa de Clara, ya que el principal tema de conversación es la próxima llegada del bebé, por lo que hacen varios cambios en la estancia, intentando acondicionarla para su llegada, previniendo Clara. «Creo que no lo estás haciendo bien», pregunta Elizabeth. «Ah, ¿no?», dice Clara. «Hemos despejado y ordenado el cuarto de la costura y plancha, pero creo que no es el más indicado», dice Elizabeth. «Pues yo lo veo perfecto. Hay espacio suficiente para la cuna y el armario. Está perfecto», dice Clara. «Cierto, pero no hemos reparado que queda muy lejos de tu dormitorio», pregunta Elizabeth. «¿Y qué tiene eso que ver?», dice Clara. «Imagínate que al bebé le pasa algo o sencillamente se pone a llorar. Posiblemente no puedas oírle», dice Elizabeth. «Pues, ahora que lo dices, tienes razón. ¿Qué hacemos entonces?», dice Clara. «No sé, pero menos mal que aún no la hemos pintado, ni hemos colocado los accesorios infantiles», dice Elizabeth. «Afortunadamente piensas en todo», dice Clara. «No creas, lo tenía que haber pensado antes de repartir todos los útiles por el resto de la casa», dice Elizabeth. «No te preocupes, mañana viene mi tía y ella nos ayudará a cambiarlo todo de nuevo. Pero ¿dónde colocaremos la cuna entonces?», dice Clara. «Lo cierto es que lo más cerca de tu dormitorio es el mío», dice Elizabeth. «Ah, no pretenderás salir de tu dormitorio para alojar al bebé», dice Clara. «¿Y por qué no?», dice Elizabeth. «Ya es suficiente lo que estás haciendo por mí. No puedo permitir eso», opina Clara. «También podrías trasladarte a mi dormitorio y dejar el tuyo para el bebé», pregunta Elizabeth. «¿Quieres decir que dormitemos juntas?», dice Clara. «Mi dormitorio tiene 2 camas», dice Elizabeth. «Aún así», dice Clara. «Ah, perdona, qué idea tan absurda. Olvidé que tú nunca has compartido cuarto», pregunta Elizabeth. «¿Con quién podría compartirlo?», dice Clara. «Cierto, tu casa es inmensa. Además, eres hija única». Las dos se ríen y Clara afirma: «Ya se nos ocurrirá algo. Aún falta un mes». Pasados unos minutos, Elizabeth exclama: «Decidido». Pregunta Clara: «¿Qué?», dice Elizabeth. «Lo que dijiste antes. Nunca he compartido dormitorio y debería hacerlo. He de aprender a comportarme como la mayoría de la gente. ¿No se supone que soy moderna?», pregunta Clara. «¿Tú crees?», dice Elizabeth. «Claro, me has enseñado a hacer cosas que de seguir en mi casa no hubiese aprendido nunca», dice Clara. «No sé a qué te refieres», dice Elizabeth. «Me has enseñado a cocinar, a planchar, a lavar ropa, limpiar y hacerme la cama», dice Clara. «¿Qué tonterías dices? Eso lo hacen todas las mujeres», dice Elizabeth. «Todas menos yo. Hasta ahora, claro. Por eso no veo por qué no puedo compartir tu dormitorio», pregunta Clara. «¿Estás segura?», dice Elizabeth. «Si no repercute en negativo, sí. Si no, ya pensaremos en algo». Las dos se echan a reír y entre los preparativos y las visitas habituales de doña Malena transcurren los días, las semanas y finalmente la hora de dirigirse hacia la clínica, donde está concertado que haya de dar a luz. La acompañan doña Malena y Clara hasta acomodarla en la habitación que le ha sido asignada, comentando Elizabeth a su tía: «Te agradezco mucho que me acompañes, pero deberías volver a casa, no sea que mi padre te eche de menos», dice su tía. «No te preocupes, niña, puedo decirle que te has sentido indispuesta por cualquier otro motivo», dice Elizabeth. «No, tía, deja esa excusa para cuando sea cierto», añade Clara. «Sí, mujer, váyase a casa, yo me quedo con ella, usted puede volver mañana», matiza Elizabeth. «Claro, así podrás acompañarme mientras Clara asiste al conservatorio». Clara puntualiza: «Lo cierto es que pensaba excusarme para no asistir mañana». Pregunta Elizabeth. «¿Otra vez? Acabarán por despedirte. No es necesario que te arriesgues a eso». Interviene doña Malena. «Tienes razón, no debes faltar a tus clases. Yo estaré con ella toda la mañana. Elizabeth estará muy bien atendida», dice Clara. «No lo dudo, pero…», replica Elizabeth. «¿Pero qué? Si aún no sabemos cuándo va a nacer el bebé», explica Clara. «El doctor ha dicho que si no tienes contracciones en esta noche, mañana te provocará el parto y me gustaría estar aquí», dice Elizabeth. «Dijo mañana, pero no puntualizó la hora», dice Clara. «Eso sí, pero no ha de tardar. Llevas casi una semana cumplida», dice Elizabeth. «Sí, parece que esta niña se está haciendo de rogar», dice Clara. «Es que lo bueno se hace esperar». Clara, al terminar la frase, se echa a reír y parece que a Elizabeth no le ha hecho gracia el comentario y le pregunta: «¿Qué sucede? ¿He dicho alguna incongruencia?», dice Elizabeth. «Es que justamente eso solía decir mi padre», dice Clara. «Disculpa, no sabía». Es doña Malena quien afirma: «No tomes en cuenta esas cosas. Estoy segura que si tu padre creyese que es abuelo, se le caería la baba».
El comentario provoca cierto recelo y Elizabeth pregunta: «Si mi padre creyese, ¿es que le has dicho algo?». Dice Malena: «No, por supuesto que no», dice Elizabeth. «Entonces, ¿qué habría de creer?». Dice su tía: «No sé, no recuerdo haber dicho eso». Elizabeth mira a Clara y parecen transmitirse la idea de que posiblemente a doña Malena le comienza a fallar la memoria y no le dan mayor importancia. Finalmente, Clara decide asistir al conservatorio, dejando a Elizabeth en compañía de su tía, aunque su preocupación la acompaña durante toda la mañana, y solicita permiso para salir antes de concluir su jornada, para acompañarla en su impaciencia. Hacia el mediodía, el doctor le comunica su decisión de esperar un poco más, intentando dar preferencia a la naturaleza y la opción a que el bebé nazca de forma natural. Clara le aconseja a doña Malena que se retire a descansar, matizando: «Me gustaría que Elizabeth ya tuviese su niña en los brazos, pero el doctor tiene razón, mejor que sea cuando quiera Dios», dice Malena. «Eso es bien cierto, Clara», dice Clara. «Puede que aún pasen horas hasta que dé a luz y, como ve, está como una rosa. Si surge cualquier novedad, no dude en que se lo comunicaré de inmediato», dice doña Malena. «Tienes razón. Lo cierto es que estoy algo cansada. Esta noche apenas he podido dormir», dice Clara. «Razón de más para que descanse». Doña Malena se retira y Clara, junto a Elizabeth, esperan pacientes la llegada de esa niña, que no da señales de desear nacer, hasta media tarde, que se inician las primeras contracciones y se suceden las siguientes con rapidez, siendo trasladada a la sala de partos, y en menos de una hora Clara ve entrar a 2 camilleros que acomodan a Elizabeth en la cama, quien afirma: «La he visto, es un regalo divino», dice Clara. «Cuánto me alegro, Elizabeth. Felicidades», dice Elizabeth. «Ya la verás, me han dicho que enseguida la traen», dice Clara. «Estoy impaciente», pregunta Elizabeth. «¿Has llamado a mi tía?», dice Clara. «Aún no, he preferido esperar a que las dos estéis bien», dice Elizabeth. «Anda, llámala ahora mismo», dice Claro, qué feliz se va a sentir». Doña Malena escucha el timbre del teléfono con cierto sobresalto y se precipita a descolgar el auricular y escucha. «Ya ha nacido la niña, por fin», dice doña Malena. «¡Qué alegría! ¿Y qué tal está Elizabeth?», le dice Clara. «Estupendamente. Dice que la niña es divina», dice doña Malena. «¡Qué delicia! Mañana a primera hora vendré a verla». Doña Malena cuelga el auricular con marcada satisfacción, sin reparar que don Federico la ha estado escuchando hasta que él pregunta: «¿A qué se debe tanta felicidad? ¿Esos cortejados ya se han casado?». Doña Malena, con cierta turbación, acierta a responder: «No, bien sabes que él se fue. Se trata de algo que le incumbe solo a Elizabeth, aunque en realidad no creo que le importe que te lo cuente». Dice él: «Sabía que algo os traías entre manos. Últimamente, con tus idas y venidas constantes a su encuentro», dice doña Malena, «es que llevan semanas buscando una casa más amplia para trasladarse y finalmente han encontrado la que se ajusta a sus pretensiones. Así que mañana he prometido ir a verla». Dice él: «Vaya, veo que invierte bien mi dinero esa profesora». Pregunta doña Malena: «¿Qué quieres decir?». Le dice él: «¿De qué crees que ha estado viviendo hasta ahora? ¿Crees que con el sueldo de una profesora se puede mantener una casa y los caprichos de Elizabeth? Recibe una fuerte suma mensual desde el mismo día que salió de esta casa». Con las últimas palabras hace el ademán de salir de la sala, pero doña Malena le detiene: «Federico». Él se gira, la mira interrogante y ella afirma: «Gracias». De nuevo se gira hacia la puerta y de nuevo doña Malena le detiene: «Federico», dice él. «Dime, Malena», pregunta ella. «¿No piensas devolverle su legado?». Dice él: «No, hasta que no esté seguro que ese mozuelo no va a volver». Dice doña Malena: «Él se fue para no volver». Dice él: «Pero si le retorno su legado, es posible que sí lo haga». Doña Malena no deja de mirarle fijamente a los ojos y concluye: «De todos modos, gracias». Don Federico se retira, quedando doña Malena envuelta en su nube de satisfacción. Al día siguiente, muy temprano, se reúne con Elizabeth y observa embelesada a la pequeña recién nacida. No es hasta pasada una semana cuando se han acomodado y ya habituado a su nueva situación. Objetos infantiles en cada estancia de la casa, nuevas obligaciones, control de los horarios de las tomas y noches durmiendo a medias. Las visitas de doña Malena son más frecuentes que nunca y las tardes transcurren entre animada charla y planes de futuro, como explica Elizabeth. «Quiero que mi hija crezca feliz y libre, que pueda casarse por amor con quien ella elija». Es Clara quien exclama: «Por favor, Elizabeth, ¿ya estás pensando en eso y acaba de nacer?». Doña Malena sonríe y matiza:
Déjala que sueñe y se haga sus ilusiones. Fin y al cabo, vivimos gracias a ella, explica Elizabeth. Os lo podéis tomar como queráis, pero pienso educar a mi hija con la virtud de la autosuficiencia. Quiero que luche para poder valerse por sí misma y no tenga que depender de unos padres o un marido ni de nadie. Reseña su tía. Depender de alguien no es ofensivo, dice Elizabeth. En cierta manera sí. De no existir dependencia hacia mi padre, hoy estaría casada con David. Se hace un sórdido silencio y Elizabeth prosigue. A ella le daré amor y le proporcionaré todos los cuidados y estudios necesarios para que pueda conseguir sus logros, todo lo que sea prescindible. Deberá ganárselo por sus propios medios. No quiero que se convierta en una mujer como yo antes de llegar a esta casa. Quiero que se parezca a mí tal como soy ahora, independiente, sobre todo sin la dependencia de mi padre. Doña Malena define. Pero sigues dependiendo de tu padre, dice Elizabeth. En absoluto, tía. Me destituyó de su testamento y si algún día se retracta, la voy a rechazar. Dice su tía. ¿Pero qué dices, Elizabeth? Dice Elizabeth. Lo que oyes, tía. No quiero nada suyo, por eso no he vuelto a casa ni pienso volver. Dice su tía. Pero en cierta manera sigues dependiendo de él. Dice Elizabeth. Que no, tía, que no quiero nada suyo. Dice su tía. ¿Es que también te ha retirado la mensualidad? Pregunta Elizabeth. ¿Qué mensualidad? Dice su tía. Pues quizá no comprendí bien, pero tenía entendido que te pasa una fuerte suma todos los meses desde que saliste de casa. Pregunta Elizabeth. ¿Qué estás diciendo, tía? Doña Malena, sobrecogida, mira a Clara, la cual observa con elocuente mirada sin decir nada, lo que la invita a sospechar el desconocimiento de Elizabeth al respecto y se excusa. Bueno, yo estoy algo confundida. No debí decir nada sin estar segura. Al parecer, entendí mal. Dice Elizabeth. No intentes justificarte, tía. Debiste entenderlo muy bien. Al parecer, yo soy la única que nunca entiende nada. Es Clara quien interrumpe. No digas eso, Elizabeth, dice Elizabeth. Me has decepcionado, Clara. Creí que confiabas en mí. Dice Clara. Yo confío, pero... Dice Elizabeth. Pero llevas más de un año engañándome. Dice Clara. Deja que te explique. Doña Malena coge a Elizabeth por los hombros y mirándola fijamente a los ojos le ruega. Niña, por favor, no te obstines y deja que te explique. Siempre hay una buena razón para cada una de las cosas que hacemos. Me voy a casa y dejo que vosotras aclaréis esta situación. Y no seas imprudente. Ahora tienes una hija. Ella no hace comentario alguno y mantiene su semblante encrespado mientras su tía se retira. Una vez a solas con Clara, murmura. ¿Cómo has podido hacerme algo así? Creí que eras diferente. Creí que eras mi amiga. Dice Clara. Y lo soy, Elizabeth. Pero entiéndelo, soy una simple profesora de música. Tengo un sueldo medio y unos extras con mis clases particulares que me ayudan a ir más desahogada. ¿Cómo crees que podría cubrir todos los gastos de alimentación, tus vestidos nuevos, zapatos y ahora todo lo referente a la niña? ¿Cómo podría yo pagar tu estancia en esa clínica privada? Es una de las más caras de la ciudad. La elegiste tú misma. Y yo estoy sola. Elizabeth permanece en silencio y Clara insiste. ¿Es que no puedes entenderlo? ¿No piensas decirme nada? Dice Elizabeth. Tú eres quien debía habérmelo dicho. Dice Clara. Tu padre me pidió que no lo hiciera. Dice Elizabeth. Eres mi amiga. Debías habérmelo dicho. Dice Clara. Lo siento, Elizabeth, pero le di mi palabra a tu padre y no consideré que fuese tan importante. Dice Elizabeth. Para mí sí lo es. Dice Clara. Cada día me cuesta más entenderte, Elizabeth. Dice Elizabeth. Pues no eres tan tonta. Yo creí que me ayudabas desinteresadamente, pero veo que el objetivo final de todo estriba siempre en lo mismo, en una única cosa, el dinero. Dice Clara. No, Elizabeth, eso a mí no me importa. Dice Elizabeth. No has demostrado lo que dices. ¿Estaría hoy aquí si no fuese por el dinero de mi padre? Dice Clara. Claro que sí. Nos hubiésemos arreglado de otro modo, quizá con más estrecheces, y hubiese trabajado más. Dice Elizabeth. No te creo, Clara. En mi situación es difícil que vuelva a confiar en nadie más. Dice Clara. Créeme, Elizabeth, te aprecio. Te quiero y mucho. Dice Elizabeth. Sí, pero no hasta el punto de sacrificarte por mí como intentas hacerme creer. Dice Clara. Sí, Elizabeth, tanto y más. Incrédula se levanta y comienza a recoger ropa y enseres de la niña, a lo que pregunta Clara. ¿Qué piensas hacer? Dice Elizabeth. Me voy. Si de todos modos he de depender de mi padre, prefiero vivir en mi casa. Dice Clara. No, no hagas eso, Elizabeth, no te vayas. Dice Elizabeth. ¿Temes por tu espléndida remuneración? Conociendo a mi padre, ha de serlo. Dice Clara. Por Dios, no he usado ni un solo céntimo de ese dinero para algo mío. Tu padre me encargó que te lo administrara, nada más. Dice Elizabeth. ¿Acaso temía que pudiese usarlo para mantener a David? Dice Clara. Posiblemente. Dice Elizabeth.
Y tú alimentaste esas pretensiones. ¿Qué puedo esperar de ti? Dice Clara: Elizabeth, yo te quiero. Te he ofrecido mi casa y mi amor incondicional. ¿Es que no te das cuenta? Elizabeth sigue ocupada recogiendo sus cosas y Clara la coge por los hombros, casi obligándola a que le mire a los ojos. Y le dice: no puedes dejarme ahora, no me abandones. Pregunta Elizabeth: ¿dónde escuché eso antes? Dice Clara: lo dijo a alguien que amaba de verdad. Elizabeth la mira con extrema fijación y pregunta: ¿qué me estás queriendo decir? Dice Clara: que te amo, Elizabeth. Te he amado siempre en silencio. Eres mi vida y mi razón de ser. Exclama Elizabeth: ¿te has vuelto loca? Dice Clara: no, es solo otra forma de amar, pero tan sincera como tu amor por David. Elizabeth se desprende de los brazos de Clara con brusquedad y exclama: a él no le nombres, ni mucho menos vuelvas a compararle con eso tuyo, que no es más que fruto del demonio. Exclama Clara: por Dios, no hables así, no te vayas, es lo único que te pido, siempre te he respetado y siempre lo haré. Dice Elizabeth: ¿respeto? No quiero ni pensar lo que ha podido pasar por tu mente. Dice Clara: te juro que hasta con el pensamiento mis sentimientos han sido puros. Exclama Elizabeth: cállate, no quiero escuchar ni una sola palabra más. Tajante se dirige hacia el teléfono, donde marca el número de su casa y lo ordena a su tía: dile al chofer de casa que venga a buscarme. Pregunta a su tía: ¿qué sucede, hija? Dice Elizabeth: vuelvo a casa. Puedes comunicárselo a papá, pero de mi hija no le digas nada, seré yo misma quien lo haga. Sin más, cuelga el auricular, se introduce en el dormitorio donde la niña duerme plácidamente en el interior de su cuna, la coge con extremado cuidado y vuelve hacia el comedor, donde percibe, indiferente, los lamentos desgarrados de Clara, que repite entre el llanto: no te vayas, por favor, no me abandones. Elizabeth, con la niña en brazos, coge su bolsa rosada de sobre la mesa, se la cuelga al hombro y dictamina: mañana dispondré que vengan a recoger mis cosas y las de la niña. Exclama Clara: Elizabeth. Ya no la escucha. Ha salido precipitada del comedor y cierra tras ella la puerta de entrada a la casa para siempre. Espera en la calle el escaso tiempo que precisa la llegada del coche, que ha de trasladarla a casa. Allí le esperan impacientes su padre y su tía, que conserva un nudo en la garganta y un corazón encogido. Elizabeth entra con decisión, sin apreciar la expresión de su padre, que al verla con el bebé en brazos pregunta: ¿qué es eso? ¿Has traído a un recogido? Dice Elizabeth: no, papá, es mi bebé. Exclama su padre: un bastardo. Elizabeth se acerca a él, le mira fijamente a los ojos y pronuncia con firmeza: bastardo o no, es tu nieta y venimos a vivir a nuestra casa. Inmediatamente se gira acercándose a su tía, que sigue mirándola asustada, y le posa a la niña en sus brazos, cuando escuchan un ligero lamento de don Federico, con una mano aprisionándose el pecho, con la respiración abstrusa, a punto de desfallecer. Elizabeth se gira y exclama acercándose a él: papá, papá. Doña Malena grita solicitando la asistencia del servicio y la urgente llamada a un médico. En segundos se forma un gran revuelo en el salón, atendiendo a don Federico, que han acomodado en el suelo sobre una alfombra, sin cesar de darle aire con un abanico. Poco tarda en llegar una ambulancia y expone doña Malena: la niña se ha despertado, intenta tranquilizarte y dale de comer, yo acompañaré a tu padre. Dice Elizabeth: gracias, tía, pero llámame enseguida que llegues al hospital. Dice su tía: descuida, Elizabeth. Tal como le ha indicado su tía, intenta controlar sus nervios. Se acomoda en un sillón junto al teléfono y con discreción coloca la boca de la niña junto al pezón de su seno. Pasa poco menos de media hora cuando suena el teléfono y descuelga el auricular con relativa tranquilidad. Dime, tía. Dice su tía: volvemos a casa. Pregunta a Elizabeth: ¿qué me dices? Dice su tía: apenas ha conseguido llegar al hospital. En el último suspiro te ha enviado su amor. Al colgar el auricular murmura: ¿amor? ¿Qué debe ser eso? Se levanta con la niña en brazos y le ordena al hombre de confianza de la casa: disponga el salón principal y ocúpese de todos los menesteres necesarios para velar el cuerpo de mi padre. El señor le dice: mi más sincero pésame, señorita Elizabeth. Dice ella: señora Marcos, soy la señora de David Marqués, de Liverpool. Dice el señor: disculpe la señora, no tenía conocimiento de sus inminentes nupcias. Dice ella: no se preocupe y ocúpese de todos los menesteres pertinentes, dignos de tan triste ocasión. Pregunta él: ¿desea que sean anunciados los más íntimos? Dice Elizabeth: no, quiero que no falte nadie. Cuanta mayor sea la asistencia para darle el último adiós a mi padre, mejor. Dice él: así lo dispondré, señora Elizabeth.
Poco después llega doña Malena, que desconsolada se abraza a Elizabeth mientras disponen el cuerpo de don Federico en su alcoba, a la espera de la caja fúnebre que reposará en el salón principal, donde varios miembros del servicio ya están comenzando a coordinar. Mientras tanto, doña Malena, entre sollozos, le explica a Elizabeth: «Pobre Federico, intentó decirme algo, pero su respiración no le permitió articular más que una sola palabra». «¿Qué me querría decir?», dice Elizabeth. «No te atormentes, tía, sea lo que sea, se lo ha llevado bien guardado», dice su tía. «Seguro que quería pedirte perdón», dice Elizabeth. «No pienses más en ello, tía. Ahora debemos ser fuertes y conservar la serenidad. Nos queda mucho por hacer. Debemos comportarnos como perfectas anfitrionas ante la llegada de todos sus seres queridos», dice su tía. «Haremos un velatorio sencillo, solo con los más íntimos», dice Elizabeth. «No, tía, he ordenado un homenaje fructuoso», pregunta su tía. «¿Tú crees que es lo más adecuado, considerando las actuales circunstancias?», dice Elizabeth. «Sí, tía, es lo más adecuado y ya comprenderás por qué», dice su tía. «No me asustes, Elizabeth», dice Elizabeth. «No temas, no pretendo hacer nada que pueda poner en entredicho el decoro de esta familia», dice su tía. «Qué buena eres, niña. Cuánto me alegra que tu corazón no albergue viejos resentimientos», dice Elizabeth. «No te preocupes, tía. Anda, ve a descansar», dice su tía. «No creo que pueda», dice Elizabeth. «Entonces ayúdame», pregunta su tía. «¿Qué deseas, Elizabeth?», dice Elizabeth. «¿Recuerdas si aún se conserva en el desván la cuna que albergó mis primeros suspiros de vida?», dice su tía. «Creo que sí, niña, aunque debe estar todo muy empolvado, además de antiguo», dice Elizabeth. «No importa, pero he de acomodar a la niña hasta que traigan sus cosas de aquella casa», dice su tía. «Claro, yo misma encargo al servicio que se ocupen de ello», dice Elizabeth. «Gracias, tía». Pasado largo rato, tiene dispuesta la cuna de pesada madera noble junto a su cama, donde después de acomodar a la niña se dispone a reunir en el salón principal a todos los empleados que en estos momentos se encuentran en la casa, y junto a doña Malena les explica a todos en voz firme: «Les he reunido aquí para ponerles al corriente de todos los acontecimientos ocurridos en los últimos tiempos». Se hace un gran silencio y ella prosigue: «De todos es sabido las diferencias habidas con mi padre en este tiempo, y ahora que por fin habíamos resuelto nuestros desacuerdos, él nos ha abandonado apenas sin despedirse. Sin embargo, debemos aceptar la voluntad de Dios». Se percibe un tenue murmullo envuelto en pesadumbre y ella sigue: «Debido a nuestra ya olvidada diferencia, me vi obligada a contraer nupcias lejos de su presencia, como la de mi tía, que sentía a mi lado a pesar de la distancia. He vivido feliz en Londres junto a mi esposo, de cuyo amor ha nacido mi hija Adelaida. Su padre, por motivos profesionales, se ha visto obligado a permanecer en Inglaterra y confío en que vuelva tan pronto como le sea posible». Todos escuchan con extremada atención y sorpresa, al igual que doña Malena, que le pregunta en cuanto el personal se ha retirado en su totalidad: «Pero, ¿por qué has explicado todas esas cosas?», dice su nieta. «Es obvio, tía. En el servicio es usual el uso de los chismes. Ellos mismos se encargarán de hacer saber la situación actual de esta familia», dice su tía. «Pero todo eso no es verdad», dice Elizabeth. «¿Y qué importancia tiene eso? ¿Acaso alguien la dice?», dice su tía. «Pero tú no eras así. Nunca has sabido mentir», dice Elizabeth. «He aprendido. Recuerda que he tenido muy buenos maestros». Doña Malena se santigua y con la mirada baja murmura mientras se retira hacia sus aposentos: «Tan distintos como sois, no puede ser que tengáis tantas cosas en común». El día siguiente es largo y pesado. Durante toda la jornada se sucede un constante entrar y salir de gente en torno al féretro de don Federico, conservando Elizabeth su entereza en todo momento, aceptando las muestras de duelo, acompañados de comentarios de los que se ingenia su respuesta, como la más experta de las anfitrionas. Pero el día tarda en culminar. A última hora de la tarde trasladan el féretro hacia el cementerio, donde el sacerdote vuelve a expresar a través de un nuevo pregón las buenas cualidades del difunto don Federico. Una vez sepultado, Elizabeth vuelve a casa visiblemente cansada. Entra en su dormitorio, donde observa y, con marcada melancolía, susurra: «Unos nacen y otros mueren». Después de darle su última toma a la niña, se dispone a dormir, consiguiendo que el sueño más relajado de los últimos tiempos. Los próximos días transcurren llenos de melancolía, pero vacíos, consiguiendo llenarlo solo con la presencia de Adelaida,
y todo lo que circunda a su alrededor. Pasan varios meses y la lectura del testamento está dispuesta. Sin embargo, Elizabeth no presta el más mínimo interés al comunicado del notario, y son varios meses más los que transcurren hasta que finalmente doña Malena consigue convencerla para consumar la lectura, diciéndole: niña, es conveniente que queden resueltos todos esos trámites legales, que en el futuro nos podrían traer dolores de cabeza. Dice Elizabeth: sí, tía, ya es la hora de zanjar ese tema de una vez por todas. Acuden a su cita, permaneciendo largas horas en el despacho del notario, debido a distintas contradicciones entre las obligaciones legales de sucesión y los expresos deseos de don Federico, desgranando cada uno de los puntos y cesiones a cada una de las personas a quienes corresponde. En realidad, quien con más claridad ha entendido el contexto de los documentos es doña Malena, ya que está al corriente de los anteriores desarrollos patrimoniales desde que su hermana falleciera. Elizabeth se halla más confundida que nunca, unido a su falta de interés, aunque durante el trayecto a casa junto a su tía le expresa: ¡qué hastío! Estaba exasperada, solo deseaba que ese notario dejara de hablar ya de una vez. Dice su tía: no seas insolente, niña. El letrado ha sido muy atento y considerado, dice Elizabeth. Eso no lo pongo en duda, tía, pero has de reconocer que tantos términos legales recitados en una sesión tan larga exasperan a cualquiera, dice su tía. Es posible, pero yo me siento muy satisfecha, dice Elizabeth. Me alegro por ti, ya que a mí me traes un cuidado donde vaya a parar la fortuna de la familia. Pienso educar a mi hija para que no deba depender de nadie, pregunta su tía. ¿Aún sigues ofuscada con ese concepto? Dice Elizabeth: por supuesto, lo dije en cuanto nació y lo reitero ahora con más seguridad que nunca, dice su tía. Puedes negar los recursos de tu padre, pero acepta al menos los deseos de tu madre, pregunta Elizabeth. ¿Qué tiene que ver ella ahora en todo esto? Dice su tía: mucho más de lo que puedas ser capaz de imaginar. Dice Elizabeth: está bien, tía, pero entremos en casa y me lo explicas con calma en otro momento. Ahora soy incapaz de escuchar una sola palabra más. Me duele mucho la cabeza. Dice su tía: claro, niña, disponemos de mucho tiempo. Pasan varios días sin hacer mención a este tema y finalmente, una tarde lluviosa, sentadas junto al fuego hogar recién encendido, comenta Elizabeth: háblame de mi madre. ¿Qué deseaba ella para mí? Dice su tía: no más de lo que tú deseas para tu hija. Afirma Elizabeth: lo mejor. Dice su tía: tú lo has dicho. Dice Elizabeth: qué distintas hubiesen sido las cosas de haberla tenido aquí, a mi lado, en todos aquellos momentos tan angustiosos. Dice su tía: con tu carácter obstinado, dudo mucho que tu madre hubiese podido ser capaz de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Dice Elizabeth: pero ella me hubiese comprendido. Dice su tía: yo te he comprendido y te he apoyado incondicionalmente, pero de poco ha servido. Me encomendó tu protección y ciertamente creo que tienes razón. Ella lo hubiese hecho mejor. Dice Elizabeth: no te aflijas, tía. Estoy muy agradecida por todo lo que has hecho por mí. No sé qué hubiese sido de mí sin tu apoyo. Me has tratado como a una hija. Dice su tía: no sabes cuánto me complace oírte decir eso. Dice Elizabeth: lo que no comprendo es por qué el notario se pasó más tiempo mencionando el legado de mi madre, incluso los tuyos, que los estrictamente relacionados con mi padre. Dice su tía: tu madre fue, aparte de buena persona, muy calculadora e inteligente. Dice Elizabeth: pero ¿cómo podía saber ella lo que iba a suceder? Dice su tía: ciertamente no tenía una bola de cristal, pero se ocupó de prevenir cualquier tipo de anomalía que pudiese surgir con el tiempo. Pregunta Elizabeth: ¿acaso me protegía tanto porque mi padre no me quería? Dice su tía: no, por Dios, niña, tu padre te ha querido muchísimo. Todo lo ha hecho por ti, aunque no hayáis coincidido en las opiniones y los deseos. Dice Elizabeth: más que los deseos, querrás decir los intereses. Dice su tía: no seas tan dura con tu padre. Él fue el primero en sufrir la ausencia de tu madre. Dice Elizabeth: lo que yo daría por haberla conocido. Dice su tía: ¿la conociste? ¿No la recuerdas? Dice Elizabeth: vagamente. Dice su tía: claro, eras muy niña cuando se fue. Dice Elizabeth: sí, a veces incluso he llegado a pensar que si yo no hubiese nacido, posiblemente ella no hubiese sufrido ese efímero cáncer de ovarios. Exclama su tía: eso no se te ocurra ni pensarlo. Dice Elizabeth: pero tía, ¿qué he dicho? Dice su tía: ese cáncer no tuvo nada que ver contigo. Eso grábatelo en la mente y no lo olvides nunca. Dice Elizabeth: perdona, tía, no creí que eso pudiese afectarte tanto. Doña Malena se lleva una mano a la frente y murmura: perdóname, Elizabeth, no quise levantarte la voz. Dice Elizabeth: tía, no seas lela. Mientras le dice esto, la abraza con extremada ternura y pasados unos segundos comenta:
Tranquila, el caso es que todo se ha solucionado, incluso mucho mejor de lo que podía imaginar, ya que desconocía que fueses tú la mayor beneficiaria. Dice su tía, en realidad no fue a mí a quien tu madre se lo cedió. Pregunta Elizabeth, ¿ah, no? ¿A quién sino entonces? Dice su tía, lo hizo por y para ti. Dice Elizabeth, no comprendo. Dice su tía, me lo cedió a mí en calidad de administradora, para que a ti nunca te faltase de nada, nunca, incluso después de la falta de tu padre y de mí misma. Dice Elizabeth, entonces, que mi padre haya donado sus posesiones a las hermanitas de la caridad, de poco le ha servido. Dice su tía, tú lo has dicho, Elizabeth, tu fortuna estaba a buen recaudo. Tu padre redactó un Nuevo Testamento favoreciendo a las hermanitas de la caridad, es cierto, pero sabía perfectamente que de esa cantidad se debía restar la tercera parte que por ley te corresponde, más lo que ya estaba a tu disposición por expreso deseo de tu madre. Dice su tía, yo nunca me preocupé por esas cosas, pero él sí lo sabía. Afirma su tía, en efecto, dice Elizabeth, entonces su amenaza en dejarme desprotegida fue tan solo una artimaña para ahuyentar a David. Dice su tía, yo no lo apreciaría así. Dice Elizabeth, ¿cómo entonces? Dice su tía, fue su forma de comprobar las verdaderas intenciones de David. Dice Elizabeth, extraños métodos antiguos para convertirme en la mujer más desgraciada del mundo. Dice su tía, no le guardes rencor, Elizabeth. Él consideró que era lo mejor para ti. Pero todos cometemos errores. Dice Elizabeth, es cierto. Además, ahora tengo a mi hija que me hace inmensamente dichosa. Dice su tía, sí. Y él no ha tenido siquiera la oportunidad de conocerla y de mostrarle su amor. Dice Elizabeth, eso se lo ha llevado a la tumba. Dice su tía. A veces la vida no nos concede la oportunidad de llegar a tiempo y poder expresar nuestros verdaderos sentimientos. Pregunta Elizabeth, ¿hay algo más tras esta afirmación? Dice su tía, sí. En realidad lo de tu madre también fue muy repentino. Pasaron solo unos días desde que comenzara a sentirse mal hasta... Dice Elizabeth, imagino cómo te debiste sentir. Dice su tía, niña, fue una terrible tragedia. Sin embargo, a ella solo le preocupaba tu futuro, que dejó en mis manos. De ahí que me cediera todo lo que pudieses necesitar de por vida. Dice Elizabeth, pero eso no figura en ningún documento. Dice su tía, lo sé, es algo que solo ella y yo debíamos conocer. Dice Elizabeth, entonces su confianza hacia ti fue ciega. Dice su tía, yo diría que todo lo contrario, con los ojos bien abiertos y extremada lucidez. Pregunta Elizabeth, ¿tú crees? Dice su tía, algún día tú también lo comprenderás. Tras esta conversación, doña Malena ocupa gran parte de su tiempo a la meditación, motivo que la induce a escribir una carta revelando su gran secreto, precaviendo cualquier posible desenlace inesperado que pudiese impedir su conocimiento. Después de plasmar su declaración en un folio de papel, lo dobla cuidadosamente, introduciéndolo en un sobre que cierra y sella con extremada lentitud. Seguidamente anota el nombre de Elizabeth en la parte posterior y lo guarda en su armario bajo una hilera de toallas, donde reposará durante años.